Bienvenidos a Justicia con Faldas, el espacio donde la voz de las mujeres en la impartición de justicia toma protagonismo. Aquí hablamos de derechos, herramientas y saberes que empoderan, inspiran y transforman. Y juntas somos una fuerza imparable. Esto es Justicia con Faldas. Comenzamos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Justicia con Faldas. El día de hoy tenemos un episodio sumamente interesante porque sabemos que emprender es increíble, pero a veces también da miedo y muchas veces lo legal es lo último en lo que pensamos hasta que ya es demasiado tarde. Y hoy les queremos hablar lo que nadie te explica. Cuando tienes una creación, cómo protegerla, cómo registrar tu marca, tu logo, tu idea, ¿no? Y bueno, para eso tenemos una invitada sumamente especial. Es una gran abogada a la que admiramos muchísimo. Es Lidia Velázquez Castañeda. Ella es abogada con más de 16 años de experiencia en Derecho de la Propiedad Intelectual. Después de terminar sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, comenzó su carrera profesional en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, donde colaboró en diversas áreas como la Dirección de Marcas y la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial en la Coordinación de Infracciones y Delitos de Propiedad Intelectual. Posteriormente, formó parte de uno de los despachos mexicanos más importantes en propiedad intelectual, donde dirigió el área de marcas, patentes y derechos de autor a nivel nacional e internacional, asesorando principalmente a empresas de industrias como farmacéutica, de las bebidas alcohólicas, restaurantera, de alimentos y entretenimientos. Cursó el máster de Derecho de Propiedad Intelectual e Innovación Digital en la Universidad de Alicante, España, titulándose con la tesis denominada La prueba de uso en la marca europea. Inició su propia práctica en E&E IP Law, en donde asesora a toda clase de emprendedores y empresarios, ayudándolos a monetizar todas sus ideas. Lidia, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenida. No, hombre, la agradecida soy yo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y en este capítulo no solamente nos van a platicar ella como experta, como abogada en la propiedad industrial, sino que ella también lo vivió en carne propia cuando fundó su despacho. Sí, justamente estaba leyendo tu reseña curricular y dije, wow, qué difícil ha de haber sido pasar de estar en el INPI, donde pues tenemos un salario como nosotras que trabajamos en el Poder Judicial y tenemos, pues te acostumbras a tener un sueldo, ¿no? A la seguridad de tener tu trabajo, que sabes que cada quincena vas a recibir tanto. ¿Cómo te animaste a emprender e independizarte y abrir tu propio despacho? Bueno, es un poco, bueno, tengo que contar un poco sobre el contexto, ¿no? Primero, para mí fue un cambio muy importante saltar de la administración pública a la iniciativa privada, ¿no? Ahí fue un gran parteaguas, creo yo, en mi práctica, porque estás acostumbrada como servidor público únicamente a ciertas funciones que estás autorizado a hacer. Pero por otro lado, siempre tuve un poco esta visión de, me gustaría, ya, es como muy trillada la frase de ser mi propio jefe, ¿no? Creo que en todo el mundo como que en algún momento piensa o quiere esta parte, ¿no? Bueno, sí yo lo pensaba, pero dije, bueno, tengo que aprender también y tengo que desarrollar otras habilidades, ¿no? Que aquí en la administración pública no puedo. Entonces se dio una oportunidad, concursé para una posición en este despacho y ahí la verdad es que también me sirvió mucho la experiencia que tuve en ese lugar, porque pues venían clientes de todos lados, ¿no? Y además el despacho también estaba enfocado mucho en el sector extranjero. Yo creo que en un 70-30 los clientes que atendíamos mayoritariamente no eran nacionales, ¿no? Entonces, desde redactar memorandos en otro idioma, ¿no? Comunicar las ideas en un lenguaje muchísimo menos legal que el que estamos acostumbrados a usar, todas esas habilidades pues se van aprendiendo, ¿no? Entonces, ya ahí, estando en el despacho, yo la verdad sí pensaba o tenía como planeado cierto tiempo de estar ahí y después poner mi propia práctica, ¿no? Pero siempre me dio miedo, porque justo lo que dices, ¿no?
del tema de tener la certeza de que cada periodo de 15 días, un mes o 20 días, no sé cuál sea el método de pago, el tiempo de pago de las... Exacto. Pues ahí está ese dinero, ¿no? Pero esa seguridad o esa falsa certeza, la primera vez que me pude despegar de ella fue saliendo del INPI, ¿no? Porque yo pensaba que el INPI era mi vida, ¿no? Y que era muy complicado. Es que es muy bonito y tengo gratos recuerdos y hice muy buenas amistades y conocidos que incluso, por ejemplo, hasta la fecha conservo. Pero sí fue un gran salto hasta mental, ¿no? La primera vez que me vi conduciendo mi automóvil en la mañana hacia otro lugar que no era la ruta que estuve por muchos años, fue un poco shock para mí, ¿no? Y bueno, ya estando en la iniciativa privada, pues piensas, ¿no? En cualquier momento también me pueden correr del despacho. Sí. O sea, si tengo un error y entonces vives un poco con la constante de ese estrés de nada es como seguro ni para siempre, pero en realidad en la vida nada es así, ¿no? Entonces ya después lo piensas y dices, bueno, pero nada en la vida es seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que estar estresado? Y les soy honesta, ya contestando la pregunta, yo me fui de maestría. Vino la pandemia en 2022 y fue bastante complicado. Yo me planteé algunas cosas personales, ¿no? Y decidí irme de maestría a Alicante. Ay, qué padre. Ya sé. En el despacho me dijeron, aquí te vamos a guardar tu lugar. Bueno, cabe mencionar que durante la pandemia el despacho enorme en el que trabajaba se escindió, entonces, bueno, se separaron los socios y yo me fui con el área de propiedad intelectual. Ellos me dicen, cuando regreses de la maestría, pues aquí tienes tu lugar. Y esa es, podría contestar como la respuesta políticamente correcta, pero les voy a decir la verdad. ¿Cuál crees que sería la respuesta políticamente correcta? Como que ya estaba yo en el momento exacto en el que yo quería emprender, pero ahí les va. Porque, o sea, justo sería la pregunta política, más bien la respuesta políticamente correcta, porque es un poco lo que se espera de nosotros, ¿no? De que hagamos las cosas súper seguros, que nunca tengamos miedo. Pero eso es falso, todos tenemos miedo. Y cualquier cambio da miedo. Sí. Entonces, ahí va. Voy a la junta con los socios de este despacho y me siento con ellos en la mesa. Me preguntaron, oye, ¿cómo estuvo tu maestría y cómo están las tendencias en Europa? Y yo sí, acababa de implementarse algo que se llama la patente europea, etcétera. Estuvimos conversando alrededor de 1 hora. Y al final de la hora me dicen, bueno, ya no hay espacio en este lugar para eso. Y entonces yo empecé a buscar posiciones en otro lugar, empresa o en despacho. Y lo que me hizo, obviamente en ese momento me di cuenta que no tenía nada seguro, que no tenía, o sea, y además yo regresaba de la maestría bastante endeudada. Buenísima, claro, no es como, si dejan de estar con los ahorros de toda mi vida, tus ahorros fueron para prepararte esto. Así es, que ha sido la mejor inversión de la vida, ¿eh? Pero bueno, iban extranjeros, comercial. Aquí está su pareja. Y bueno, empecé a buscar y en una de esas posiciones llegué como a la 4ª etapa de un proceso en el que un despacho no mexicano tiene sede aquí en México y querían buscar la posición de un abogado como un poco más enfocado a la parte comercial que atrajera clientes. Entonces, en esa entrevista me cayó el 20, chicas. En esa entrevista... Ya de las últimas. Así descubrí, obviamente empecé el proceso. Yo creo que fue como 2 meses después de que me dijeron que ya no había espacio para mí en el despacho, que yo ya me estaba tronando un poco los dedos como de tengo que seguir yo cubriendo mis gastos. Claro. Y el socio dijo algo bien interesante de ese despacho. Bueno, es que estamos buscando una posición en la que el abogado nos pueda traer esos clientes interesantes que sabemos que en México hay. Terminando la entrevista, me puse a pensar y reflexionar. Que si alguien que no es mexicano ve mucho potencial en el mercado mexicano, ¿por qué yo no? Y entonces, esa fue la entrevista. Después de esa entrevista dejé de buscar y dije, voy a emprender. Con mucho miedo, pero pensé que eso era la señal que yo estaba esperando para que yo viera el potencial en mi propia práctica, en mi propio país. Y esa fue la razón por la cual emprendí. Ay, qué bueno. Sí, justo mi novio toda la vida ha sido emprendedor y yo llevo toda la vida en el Poder Judicial. Y pues claro, te da mucho miedo dar el salto, ¿no? O sea, el miedo a veces te paraliza. Pero yo le decía el otro día, Ale,
hay dos tipos de miedo, ¿no? El que te frena y el que te hace hacer las cosas y te avienta, ¿no? De que vas. Y justamente ahorita que decías, pues, porque ibas a traer clientes para otras personas, ¿no? O sea, tal vez sí, como dices, era tu señal ya de decir, es mi momento Totalmente. y vas. Sí. Oye, aparte, eso que acaba de decir Sofi, bueno, les quiero compartir, es algo súper bonito, hasta me dan ganas de llorar, porque yo ahora tengo un nuevo trabajo, antes pues saben que está en un tribunal colegiado, ahorita ya estoy en la Suprema Corte, y le estaba diciendo a Sofi que me da muchísimo miedo no dar el ancho, de que, porque para mí la corte es wow, de que, ya sabes, el síndrome del impostor, de que, ¿qué tal que no lo logro? Tengo muchísimo miedo, y Sofi justo me dijo de que ese miedo era súper bueno, porque justamente había estos dos tipos de miedo y que ese miedo es el que me iba a impulsar a hacer las cosas, o sea, como que era algo bueno. Sí, claro, pero además me da la impresión que en mujeres es más común este síndrome del impostor. Como que a pesar de que tenemos muchas calificaciones o estamos muy preparadas en nuestro campo, digo cualquiera que sea, no necesariamente solo el legal, como que tenemos siempre esa duda de si es suficiente, ¿no? O sea, si podré aportar, resolver, dar el ancho, ¿no? Y creo que eso es algo que tendríamos que trabajar un poco más porque, insisto, me incluyo, ¿no? Sí, y justo el miedo a emprender, pues siento que muchas veces sí es este miedo que te detiene, ¿no? Porque dices, no, ¿cómo voy a arriesgar mis ahorros? Y luego a lo mejor mi idea no es tan buena, pero capaz que hay seguro tú lo debes de saber, pero debe de haber ideas buenísimas que vendieron a un precio absurdo por no confiar en el valor de nuestras ideas, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues es algo duro, pero muchas gracias por contarnos tu historia. Y luego, ya que dijiste, bueno, entonces ya voy a emprender, ¿cuál fue el primer paso? El primer paso que tiene que dar alguien que busque emprender. Bueno, el sector legal es complicado, ¿no? Porque no es lo mismo vender celulares, tazas, micrófonos o vender servicios legales. Entonces, de las primeras cosas que hice fue, bueno, ¿cómo me voy a llamar? ¿No? Uh-huh. Porque generalmente en la práctica legal todo el mundo es, bueno, yo que me apellido Velázquez sería Velázquez y Asociados, ¿no? Pero Claro. yo que me dedico al tema de propiedad intelectual, que sé que las marcas son esos signos que nos distinguen de la competencia, dije, pues Velázquez no es único ni especial, es completamente genérico, ¿no? Solo de una búsqueda en Google dije, ay, Velázquez, hay 30,000 abogados, y no solo en México, o sea, de toda habla hispana, ¿no? Entonces dije, no me puedo identificar con un apellido que no tiene ya una distinción, ¿no? O sea, si tuviera yo un apellido diferente, probablemente por la práctica jurídica, ¿no? Lo primero que pensé es, tengo que mandar a hacer un logo, tengo que registrar mi marca a lo que me dedico. O sea, desde antes de utilizarla. O sea, todo eso Debe de hacerse antes. Pues nosotros no lo hicimos antes. no necesariamente, digo, podría ser, tal vez se recomendaría, pero generalmente la vida no es así, ¿no? Todo el mundo empieza desde la necesidad, exacto, de si a ver si funciona, ya ponen el producto o el servicio en el mercado y ya después la gente piensa en proteger esos activos intangibles. Claro, se me ocurre como el típico de que galletas Lupita, que son las galletas que hace Lupita, y así te empiezas a identificar, ajá, y luego Sí, claro, entonces no piensas ni siquiera en registrarlo. no. O imagínate, muchísimo menos en pensar que después puedes franquiciar tu modelo de negocio, que puedes vivir de las regalías o incluso que puedes pedir hasta préstamos con esos intangibles, ¿no? Uh-huh. O sea, yo sí he visto y se inscriben esas cuestiones en el INPI, ¿no? Cuando pides un préstamo a un banco derivado de la evaluación de tu marca, por ejemplo, puedes hacer eso y te puedes financiar. O si quieres vivir de tus regalías, bueno, pues quiero desarrollar un modelo de franquicia que tiene una estructura pues un poquito más compleja porque tienes que desarrollar manuales para que todo esté estandarizado, para que todo visualmente sea igual en todas tus franquicias. Pero es posible, ¿no? Pero todo empieza con el registro de la marca. Lo primero es preguntarte cómo te vas a llamar y si puedes ocupar ese nombre, por así decirlo. ¿Y por qué te vas a llamar así? ¿No? O sea, E&E es un poco un tributo a mi papá y a mi mamá, que sus nombres empiezan con E. Ay. Entonces, también creo que esa parte de ponerle algo diferente
Exacto. y propio, ¿no? Sí. Algo que tenga un significado para ti. Interesante, ¿no? Entonces, más que Velázquez y asociados, ¿no? O sea, entonces sí, esa parte hace el diferenciador que incluso para temas de ya el examen de marcas sí cuenta mucho, ¿no? Que sea una marca que te creaste, ¿no? A hacer algo que está entre lo descriptivo y que no necesaria o genérico y que pues no tiene tanta distintividad, que ese es el requisito primordial del registro de una marca, la distintividad. Y que sea original, ¿no? Porque pasa mucho que luego como que le quieren cambiar nomás como poquito o algo. No sé si te ha tocado muchos de estos que nomás le quieren que le cambian algo fonético, ¿no? Pero en general suena igual o se ve igual. Sí, eso es el tema del examen de las marcas para evaluar si es distintiva una marca o no y que por lo tanto pueda llegar a ser registrable. Tiene varios componentes, ¿no? Uno de los que mencionas, el fonético. Es interesante cómo siempre buscamos que se parezca a algo que tal vez ya tiene un poco de fama o prestigio, ¿no? Y eso es, creo yo, uno de los máximos errores, ¿no? Buscar parecernos algo que ya existe. ¿Por qué no ser algo completamente diferente? Sí. Claro. Y eso que dice Sofi, por ejemplo, nosotras, mi roomie ve como ciertos temas también de propiedad intelectual y cuando comentamos el podcast de que porque aparte nosotras sí nos lanzamos así, como no sé si alguien tiene la marca, nos gusta Justicia con Faldas, hicimos el logo, todo, pero bueno, ni tanto, ¿no? Empezamos en febrero y en abril empezamos a ver el proceso y no tardó tanto y en julio nos autorizaron, pero lo primero que checamos que se puede checar, cualquiera lo puede checar directamente en la página del INPI, ¿no? De que, ¿cómo se llama? Como... Sí, bueno, fonético. Hay dos sistemas, ¿no? Uno es Marcia y obviamente el sistema del INPI es gratuito. Cualquier persona con acceso a internet y una computadora o un dispositivo electrónico como el celular lo puede revisar. Es el acervo de marcas o Marcia, ¿no? En Marcia es todavía más completo porque se supone que en este sistema ahí está integrado un poco de inteligencia artificial sobre el tema del logotipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes poner ahí, subir un logotipo y Marcia te va a buscar cuáles son los logotipos que son similares. Sí tienes que tener un poquito de conocimiento porque hay dos clasificaciones para marcas, ¿no? La de NISA, que es la que te va a separar todos los servicios y los productos que están comprendidos en el mundo en 45 clases, pero también hay otra clasificación para los logotipos, que es la clasificación de Viena, ¿no? Por ejemplo, si este logotipo pues tiene obviamente una persona, bueno, como la justicia. Exacto, con una falda, con una bailarina de ballet. Entonces esos elementos los va a buscar este sistema, ¿no? Y entonces ya te puede arrojar ahí algunas cuestiones similares, ¿no? Si tu logotipo tiene una tortuga, bueno, te va a buscar logotipos que tengan tortugas, pero en tu clase de producto o servicio. De lo que buscas. Exacto. Sí, o sea, si se parece a alguien, por ejemplo, nosotras que somos un podcast, a alguien que vende pasteles, ¿no hay impedimento o sí hay impedimento? Pues no, porque hay algo que se llama un principio de especialidad en la materia marcaria, que es, ¿no? Porque tenemos un jabón Corona, una cerveza Corona y ¿cuál es el otro? Y un chocolate Corona, ¿no? Porque no se invaden en competencia a mercado, a público consumidor que está dirigido, entonces podemos tener esa distinción, ¿no? Si yo quiero registrar algo para turbinas de avión y se llama igual que un servicio jurídico, pues el público difícilmente se va a confundir entre una u otra, ¿no? Oye, pero está bien difícil porque Sofía y yo justo comentábamos de que pues no sabemos a dónde va a dar el podcast, entonces lo queremos registrar así en todo, ¿no? Y luego, pero cada clasificación cuesta, entonces... Sí. Entonces por el momento no. Así es. Ese es, creo yo, uno de los desaciertos en nuestro sistema marcario, porque en otras jurisdicciones como Estados Unidos, su sistema marcario no es uniclase como el nuestro, es multiclase, es decir, con la misma solicitud yo presento en diferentes clases con una tarifa reducida a partir de la segunda clase. En cambio en México no. Si quieres para tasas, bueno, pues en una clase. Si quieres para podcast, en otra. Si quisieran, por ejemplo, dar cursos en algún momento, ¿no? De alguna cuestión legal que ustedes quisieran, pues a registrar la marca para servicios educativos, ¿no? Entonces sí, ese es un poco algo que desmotiva a veces al emprendedor, porque a veces tienen como tantas ideas y quieren abarcar tanto que cuando sacas la lista, ¿no? Y obviamente los derechos del INPI que tienes que pagar, ¿no?
para todo eso, es como de, estoy empezando, tal vez prioricemos, y eso es lo que siempre mi recomendación, prioricemos el producto o el servicio estrella que en este momento vamos a prestar, porque además pues también se tiene esta obligación de declarar el uso, ¿no? Entonces, sí, quiero comercializar mole, pero en 20 años. Ah, bueno, pues entonces ahorita no la pidas. Tal vez unos 2 años antes de que vayas ya a tal cual a enfocarte en esa actividad, pues entonces la pedimos, ¿no? No, aparte lo tienes que pagar desde antes. ¿Qué tal que te las rechazan y tú ya pediste 10 y te rechazan 8? Pues ya perdiste ahí tu dinero también. Sí. Eso también es. Oye, y lo importante también de buscar a alguien que de verdad sea especialista, porque, digo, le estaba contando a Ale que Traigo para un poco, perdónenos. sí, en Guadalajara había una tienda de muebles muy grande, no voy a decir el nombre, pero tenía un nombre en inglés. Okay. Y otra tienda pequeña de muebles tenía el mismo nombre en español, pero la dueña de la tiendita de muebles chiquita, pues era muy chiquita, ¿sabes? O sea, ni por aquí se imaginaba. Y ella muy, muy segura porque decía, yo tengo registrada mi marca. El tema es que no la tenía registrada en todas las categorías. Me parece que, no sé si en compraventa o en diseño, en una de las dos no estaba registrada. Y pues sí la demandaron y fue un tema, o sea, que perdió muchísimo dinero. Ya, claro. Es que ese es el riesgo, ¿no? De las Porque, categorías, pues. Ajá, también de no, por ejemplo, en el tema de la clasificación, también si, por ejemplo, yo quiero única y exclusivamente la actividad de comercializar, pero no produzco, ¿no? No sé, una cerveza. Pero por por el hecho de que yo lo quería hacer sola y no me asesoré correctamente, me han tocado casos en los que las personas registran para el producto cuando su actividad es comercializar. Ay, claro. Entonces ellos no son fabricantes, solo son comercializadores. ¿Y qué pasa? Que tienes que demostrar el uso en la producción del producto, ¿no? O sea, cómo está la cadena de producción, no sé, en los almacenes, cómo lo importas, exportas, si es que lo importas o exportas el producto. Y entonces empieza todo a complicar cuando tienes problemas legales, sobre todo en eso, y que a veces, como que, en mi opinión, los emprendedores no le dan la importancia a la propiedad intelectual que tienen, ¿no? Pero más que decir, ok, ya tenemos el título, o sea, qué bueno, qué bien, yo creo que sirve para 2 cosas principalmente, ¿no? Una, para el tema de evitar que alguien más use tu marca para ese mismo producto o servicio, pero a la inversa, para evitar también un conflicto así, que te vayan a mandar una carta de cese y desistimiento y que te digan, deja de usar la marca, ¿no? Eso es importantísimo, porque te puedes meter, o sea, te pueden demandar y tienes que pagar y tienes que dejar de usar la marca y tienes que hacer el rebranding, que en ciertos casos que he tenido experiencia también es bastante costoso porque ya tienen muchos años usándola. Eso pasa. Y hacer un rebranding es perder de verdad mucho dinero y posicionamiento en el mercado. Sí, porque la gente ya no sabe ni quién eres. Nosotros la verdad es que, pues nos vas a regañar, no buscamos un acompañamiento. Lo que hicimos, como también es un registro como público, nos metimos a ver diferentes tipos de podcast y para ver en qué categorías estaban registradas, exacto. Y pues todas coincidían con la mía. Porque justamente como en el tema de podcast, porque Sofía y yo lo veíamos y lo está bien complicado porque es diferente si es para un canal de televisión o si es para redes o si... Entonces nosotras sí que pues ¿cuál de todos? Según yo todas estas y no, vamos a ver pues los podcasts cómo están y ahora sí que copiándole a otros su registro, pero no nos... Bueno, la ubicación de la clasificación. Sí, o del 1.4, no sé, no me acuerdo qué número es, pero ya es que son por números. Ajá, bueno. Entonces, en cuál pedíamos y ya. Así lo hicimos, pero... Claro, digo, al final del día las herramientas están ahí, ¿no? Porque se entiende que cuando inicias un proyecto, pues básicamente el presupuesto es limitado, ¿no? Sí. Digo, creo yo que son pocos los emprendedores que empiezan con un buen monto y dicen, sí, o sea, puedo darle a propiedad intelectual, no sé, $500,000. No, digo, al menos que sea, no sé, un tema, una farmacéutica o algo que sí necesitan blindarse un poco más para el nombre de los medicamentos y que además el capital con el que se inicia es diferente, pero la mayoría de los emprendimientos, lo cierto es que inician con una cantidad pequeña, ¿no? O sea, claro. Yo también inicié, o sea,
le pagué al diseñador y la página de internet y demás, y yo así, bueno, y ahora ya no tengo dinero, ¿no? O sea, Sí, como de, bueno, en un mes ve qué hago. exacto, ¿no? O sea, insisto, el tema del emprendimiento se da como de facto, ¿no? O sea, de hecho, así pues sale el emprendimiento y ya después te pones a planear, que por supuesto no es lo idóneo, no es lo recomendable, pero así es la vida y no lo podemos frenar, ¿no? Entonces, pues bueno. Oye, nos estabas platicando de tu despacho, ¿no? ¿Cómo lo fuiste fundando? Sí, Sí, primero el logo. sí, exacto. Lo hiciste con una diseñadora. Con un diseñador, exacto, Ujú. ¿no? Entonces dije, bueno, esto no es lo mío, yo confío en los expertos, así como la gente confía sus asuntos en mí. Dije, bueno, yo no sé diseñar, y ahí lo recomendable siempre es, bueno, que se celebre un contrato con el diseñador para que él te ceda todos esos derechos, porque obviamente él es el autor, pero tú lo encargaste. Entonces hay un contrato que se llama de obra por encargo, que es lo idóneo celebrar con los diseñadores cuando tú le pides un trabajo, ¿no? Ya. Es lo mismo que con los desarrolladores de software, ¿no? Si yo tengo una idea de que quiero desarrollar un software que haga A o B, bueno, yo no sé programar, pero voy a contratar a alguien que lo sepa hacer y va a ejecutar mi idea. Es decir, yo le estoy encargando algo y me lo va a hacer con las instrucciones que yo le dé. Ajá. Entonces, en esos contratos es muy importante siempre establecer quién tiene los derechos económicos de esas obras. Porque el software Y del los código. logos, El código es bastante fuente, caro. Oye, pero yo pensaba que importante, porque yo pensaba que si tú le estabas pagando a alguien, o sea, lo que hiciera durante ese tiempo, era de la propiedad de la persona que está pagando, porque incluso nosotras cuando estamos trabajando, todo lo que creemos durante las horas de trabajo, pues no nos corresponden. Bueno, no sé, tú corrígeme. Si nos corresponden a nosotras, le corresponde al que nos está pagando aquí. que hay dos cuestiones, ¿no? La primera, ¿cómo nacen derechos de propiedad intelectual, ya sean derechos de autor o propiedad industrial, ¿no? Marcas, logos. Hay un contrato de trabajo. Me imagino que entonces en el contrato de trabajo debe de haber algunas cláusulas en las que se diga quién es el titular de los derechos económicos de las obras. Algo muy importante que hay que mencionar. El tema de los derechos de autor, el ecosistema de los derechos de autor es bastante complejo porque tenemos como dos grandes ramas, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Dentro de los morales, por ejemplo, está el derecho de paternidad. Gabriel García Márquez en 500 años va a seguir siendo el autor de 100 años de soledad. Ese es su derecho de paternidad, que no son, bueno, no quiero caer en O tecnicismos. sea, que siempre se reconozca que él es el que él es el escribió autor. las obras. Exacto. Entonces, aunque nosotros le paguemos a un diseñador o a un programador, él siempre va a tener la calidad de autor. Lo que nosotros, quienes le pagamos para que haga ese software o ese logo, nosotros vamos a tener los derechos de explotación económica porque en el contrato nos aseguramos que esos derechos estén exactamente. Uh-huh. Okay. Porque si no, en cualquier momento te pueden demandar por esos derechos, ¿no? Por los derechos económicos. Los de paternidad, perdón, los morales, siempre le van a pertenecer al autor, ¿no? Entonces siempre hay que darle crédito también al autor, ¿no? Bueno, el logotipo, pues lo creó tal persona, ¿no? O el software lo desarrolló tal desarrollador. Justo mi novio es desarrollador de software y veo que luego venden los códigos. O sea, es lo que siempre me dice de que yo nunca les voy a regalar mis códigos. O sea, se los presto, ¿no? Casi, casi. Ajá. Y justo pues hasta se venden códigos en la web. Okay. ¿Cómo sabías? Sí, no, es que... De hecho también, bueno, pues está el open source, ¿no? Que en algún momento también digamos que un desarrollador en una charla de networking como que se acercó conmigo y también me dijo que él estaba en contra del registro del software a través de los derechos de autor aquí en México, porque él pensaba que era injusto. Y empezamos a platicar, ¿no? Pues el open source, ahí está toda la información, tú la agarras como programador y tú empiezas a modificar y le haces, o sea, y le quitas o le pones y haces algo completamente diferente, ¿no? Como la base, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Entonces él me decía o él rebatía, ¿no? Como, pero ¿por qué se apropian y por qué registrar algo como propio cuando me fue dado como la base de ese código, ¿no? Entonces, sí, es cuestionable y de hecho también hay temas de copyright. En México denominamos al copyright como derechos de autor, que es diferente, ¿no?
En Estados Unidos, en otras legislaciones sí existe tal cual el copyright, que se lleva de forma diferente. Como les comentaba antes de la charla, a veces mis alumnos me preguntan, no, pero que Justin Bieber ya vendió sus canciones o que Taylor Swift y que cómo lo hacen. Claro, es diferente porque ellos tienen el copyright y el copyright funciona de forma de verdad muy, muy distinta a los derechos de autor en México, porque vienen de familias legales diferentes. Entonces, aquí en México hay que situarnos como cuál es el tema justo del código fuente, ¿no? Entonces, está protegido como derecho de autor y por lo tanto se somete a esta parte de tiene derechos morales y tiene derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, yo hice algo o creé algo diferente, si bien estaba como algo dado, pero ¿qué es nuevo bajo el sol? O sea, nosotros tenemos un cúmulo de ideas por lo que hemos leído, experimentado, con lo que crecimos escuchando, lo que leemos todos los días. Y nosotros creamos a partir de lo que nuestra cabeza tiene, ¿no? Cuando entrevistan a bandas que les dicen, oigan, ¿y en quiénes se inspiran ustedes, no? Yo creo que, bueno, una, no hay nada nuevo bajo el sol. Y dos, pues podemos usar algunas herramientas o algunas personas o algunos grupos como inspiración, ¿no? Es diferente usar como inspiración a basarnos en algo, ¿no? Es decir, cuando algo está basado entonces hay que pedirle autorización al dueño de esa obra para poder basarnos en su obra, ¿no? Oye, y por ejemplo, si yo le pido a la inteligencia artificial, necesito que me haga, porque la verdad es lo que está sucediendo ahorita. Para las personas que no tienen un alto presupuesto, ¿no? De que, pues bueno, se le va a pedir a la inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Hazme un logo, y le empiezas a poner los prompts de que, Las fotos. que sea, no sé, nosotras, ¿no? Una diosa de la justicia. Aclaramos, el de nosotros no se hizo así. Pero, pero, o sea, porque lo tengo aquí, pero, o sea, que tú le empieces a decir, un ejemplo, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Mi hermano es pediatra, justo acaba de abrir su consultorio, van a hacer su logo. No nos gustó el logo del diseñador y mi mamá hizo uno con inteligencia artificial y quedó bien padre. Quedó mejor, exacto. Pero mi hermano pues no, porque ya le había pagado al diseñador y al final le pidió que le hiciera otro. Pero justo, ¿qué pasa con esos logotipos que se crean con inteligencia artificial? Con tus prompts, ¿a quién le pertenecen? ¿Los puedes registrar o no los puedes registrar? Bueno, ya hubo pronunciamientos judiciales sobre esto. No les reconocen derechos de autor. ¿Por qué? Porque cuando un autor crea algo, no sé, una escultura, un libro, un software, pone ciertos rasgos de su personalidad en la obra. El tema de la inteligencia artificial es bien cuestionable porque pues obviamente la industria del entretenimiento, por ejemplo, se está viendo afectada, ¿no? Que, las voces están dejando de contratar a gente que haga, ¿no? El tema de la voz. O que incluso, ¿no? Que ahora que fue lo de Julio Regalado, que la gente se indignó porque creo que alguien usó al señor, o sea, que lo hicieron con la inteligencia artificial y que no contrataron al actor. Ay, no, pobre. Se quedó sin trabajo de Julio Regala. Oye, yo ahorita que estaba haciendo campaña, hay una aplicación que te hace tu canción, ¿no? Entonces tú le dices a la inteligencia artificial cómo quieres que sea tu canción, qué quieres que diga, y puedes escoger las voces. Y es gratuito. Y bueno, aquí en otros temas no nada relacionados. El INE nos obligaba a declararlo como si hubiéramos gastado en eso. Yo de que, pero yo no gasté en esto. Es algo gratuito. Sí, son aplicaciones, pero sí es algo que está pasando, la verdad. Claro, aquí el tema yo veo dos cuestiones fundamentales. Una, que no están reconocidos la inteligencia artificial como autores, lo mismo como inventores en temas de patentes. En México aún, ¿no? Hay otras legislaciones que ya empiezan más o menos a reconocer al menos la coparticipación de una inteligencia artificial con una persona humana, pero en México no. Y la otra es, yo sí creo que los seres humanos todavía tenemos muchísima capacidad de reinventarnos. La inteligencia artificial es el cúmulo de cosas que ya existen y que solamente pues está alimentada con todo, ¿no? Pero pues creo que lo hemos hecho bastante bien. O sea, imagínense que la inteligencia artificial se basa en todo lo que los humanos hemos creado, ¿no? Esa parte de las aplicaciones que te generan música con la voz de X cantante y el sonido o, el ritmo de, no sé, o algo. Ajá, sí. De hecho, por ejemplo, yo estuve haciendo como algunas cosas locas, ¿no? Así de una receta de cocina. Ajá.
Pónmela como en música banda, ¿no? Y entonces pues ya te va poniendo ahí. O el himno nacional en salsa, ¿no? Y entonces en música salsa, ¿no? ¿Qué pasa? Estas aplicaciones, digo, yo por a lo que me dedico, yo he revisado como los términos y condiciones que establece, que obviamente no son de aquí, no son mexicanos, y ahí te ponen que lo que tú creas con base en esa aplicación, si la usas de forma gratuita, le pertenece a la aplicación. Y si pagas por ello, entonces puede que tengas cierta autoría, insisto. Dependerá de la legislación a la cual está sometida, que generalmente todas son, o bueno, yo al menos las que he visto, muchas son de Estados Unidos. Sí, ¿no? la mayoría. Entonces, ¿Y son más abiertos en esos temas de copyright o...? sí, hay una gran diferencia. Sí, en México, históricamente, tenemos una ley que es muy proteccionista. Es decir, En México lo puedes, pero en Amigo. México yo tenía entendido que si no está registrado, lo puedes registrar. O sea, el que gane, ¿no? O sea, aunque no haya sido tu autoría o no. Pero Porque está el chisme, bueno, no sé si sea un chisme, pero o esta leyenda urbana tipo de la Virgen de Guadalupe, que no la registramos. O sea, sí es verdad esto, ¿o no? aquí habría que distinguir cuál es el tema del derecho de autor y el tema de propiedad industrial. Propiedad industrial, tengamos claridad sobre que son invenciones, signos distintivos, denominaciones de origen. Eso es propiedad industrial, que se llevan ante el INPI y ante el tema de, o sea, el INPI depende de la Secretaría de Economía, ¿no? Porque es un motor de generar industria e innovación. Pero el tema del derecho de autor es diferente, ¿no? Sin entrar como en tecnicismos, en la marca, por ejemplo, quien te da el derecho de tener una marca es el título, ¿no? Es decir, tu título te da un derecho, ¿no? Hasta que tienes el título de marca, puedes decir, ya tengo este derecho. En derechos de autor, no. Si ahorita nosotros dibujamos, ¿no? Tenemos un papel y una pluma o un lápiz y dibujamos, no sé, una mariposa, en este momento de que nosotros estemos creando el dibujo, nace nuestro derecho. Nadie más lo puede inscribir si tú no lo creaste. Pero aquí es el tema del derecho de autor es que no necesitas inscribirlo para que nazca tu derecho. Ay. En el momento en el que se fija materialmente una idea, porque eso también es como de las cosas que, de los mitos que, ¿no? Ay, ¿se pueden proteger las ideas? La respuesta es no. Hasta que estén plasmadas en un soporte material. Es decir, yo escribí en mi computadora una novela, yo programé mi código fuente, yo esculpí esta piedra y ya nació la escultura, ¿no? En ese momento en el que plasmamos en un soporte material nuestras ideas, en ese momento en el derecho de autor, nace la protección. ¿Qué pasa? Que por supuesto es 100% recomendable ir a Indautor y registrarlo por cualquier cuestión probatoria que después tengamos que enfrentar, pero ahí nace nuestro derecho, ¿no? Okay. En cambio, en el tema de las patentes, de las marcas, de las denominaciones de origen, de los eslogans, no, hasta que tengo un papel que me dice que yo soy el titular o el dueño, puedo, o más bien tengo ese derecho y puedo explotarlo. Y eso se tiene que llevar un proceso, supongo, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Jalisco, y mi vecino es Tequila Jalisco, tenemos una Comisión Nacional del Tequila que se encarga obviamente de vigilar todo lo de las patentes y sobre todo el tema de la denominación de origen que tenemos del tequila, porque no es lo mismo licor de agave que tequila. Ahora sí que no se les puede explicar bien, pero por ejemplo, una amiga mía trabaja ahí y le decía a Ale que se dieron cuenta que una marca de cerveza muy reconocida vendía cerveza con tequila en Holanda. Y ellos se dieron cuenta que por el tequila que importaba no podía ponerle la cantidad de tequila que le estaba poniendo a la etiqueta. Entonces se fueron a un arbitraje. Pues muy cordial, ¿no? Porque pues al final es mucho dinero y es marca y es como hay que arreglarnos tranquilamente. Y terminaron importando mucho más cantidad de tequila porque le dijo la comisión, pues si no ponle licor de agave, porque no le estás poniendo tequila, no cuadran las cifras. Y todo este tema, por ejemplo, de la denominación de origen, ¿cómo se obtiene? O tiene que ser por el proceso, ¿verdad? Supongo, o sea, como con las reglas que tienen ellos. Sí, definitivamente, pero aquí hay dos cuestiones bien interesantes. Las denominaciones de origen le pertenecen al Estado mexicano. Y por eso es que aunque yo tenga un mezcal con excelente calidad o un tequila, que quiero ponerle en la etiqueta esa palabra,
tengo que pedir una autorización al INPI. Sí, o sea, si tú vas a hacer una marca de tequila, no puedes decir tequila Alejandra. O sea, tengo que pedir primero un permiso para usar la palabra tequila. Sí, en la Ok. etiqueta. Para ver si Pero reúne en los tu marca, requisitos, ¿no? en tu marca no la puedes usar tampoco, ¿o sí? No, ya antes, me parece que hace unos 10, 15 años, todavía el INPI daba algunas marcas que en la etiqueta contenían la palabra tequila, pero ahora ya no. Ya se le Ya da no se muchísima utiliza. protección, sí, dentro de la marca. Pero por supuesto que en la etiqueta que va a tu producto a comercializarse, si es tequila y cumple una con el tema de la autorización de la denominación de origen, y dos, obviamente con toda la legislación que recoge el Consejo Regulador del Tequila. Es decir, ellos van y revisan que tu producto efectivamente cumple con todo el proceso del destilado para que pueda denominarse tequila, con cierta calidad, nivel de alcohol, etc. Entonces, hay una relación muy interesante entre los consejos, bueno, el regulador del tequila, o del mezcal, y el INPI, ¿no? Entonces, también depende si eres solo comercializador o si eres productor, ¿no? O sea, hay muchas variantes, ¿no? Porque de repente eso es como lo triste, diría yo, de la historia, que hay muchas personas que ven mucho potencial en las denominaciones de origen, porque sí nos posicionan y le dan una calidad al producto en otras jurisdicciones, en otros países, en otras latitudes. Sí, pues ahorita está de moda que todos los famosos tienen su marca de tequila. Entonces, pues no es Sí. tequila, ¿no? Porque no lo hacen en Jalisco. Algunos Y no sí, lo hacen ahí. me parece Hay que de algún lado, no nada más Jalisco, creo que. Exacto, la denominación Ajá. de origen se puede ampliar o se puede reducir también, eso también es bien controversial, ¿no? Sí. De cuándo y qué lugares pueden ser considerados como la denominación de origen, ¿no? Hay gente que está a favor de, hay gente que está en contra de. Pero sí, de hecho, una de las noticias que me llamó mucho la atención es que el Sotol, que es una De Chihuahua, claro. chihuahueños, que creo que fue hace como un año, una cosa así que leí que Lenny Kravitz iba a invertir en una marca de Sotol, ¿no? Que son charanda, bacanora, Sotol, mezcal, tequila, son pues denominaciones de origen, ¿no? Digo, de las bebidas alcohólicas. Sí. Porque tenemos muchísimas, la verdad es que nuestro país es riquísimo en cuanto a denominaciones de origen, el ámbar de Chiapas, el cacao de Grijalba, El café de Veracruz. el café, también tenemos la Talavera de Puebla, las cajitas de Olinalá, que bueno, también hubo un tema ahí con la declaratoria, porque el Olinalá se saca de un árbol que tuvo ciertos, que tiene déficit de producción por temas ecológicos, y entonces, bueno, ahí se suspendió un poco, pero bueno, no sé si hayan visto quienes nos están viendo y escuchando, pues esas cajitas que tienen un olor muy distintivo de una madera muy diferente. Ay, sí, qué Están bonito. decoradas de manera muy artesanal, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas denominaciones, la vainilla de Papantla, el arroz de Moret. Sí, y la vainilla sí es cierto, porque no se puede llamar vainilla, ¿no? Si no tiene que tener otro nombre. Ay, lo confundí. Extracto, ¿no? Bueno, hay unos que son, o sea, no le pueden decir como edulcorante, sabor, ¿no? O vainilla, o sea, hay productos que como tal no contienen la vainilla y entonces no pueden denominarla como vainilla, ¿no? Entonces, o sea, lo primero sería, a ver, tú quieres hacer abrir tu negocio, busca en estos sistemas que nos diste, que no haya nada parecido. Número 2, ve qué es lo que quieres como comercializar o producir, checar que no esté en una denominación de origen, haces tu trámite en el INPI, pides la clasificación, ves las clasificaciones que tienen que ser, y luego yo creo que una de las cosas pues más importantes también tiene que ver mucho cómo te das a conocer al mundo, ¿no? Y ahora pues son las redes sociales. Entonces, cuando empiezas a subir a redes sociales todo, también hay una leyenda urbana que no sé si sea verdad, que tú pierdes tus derechos y que empiezan a ser de las redes sociales o que ya son de dominio público. ¿Sí es verdad o no? No, me parece que eso es un mito urbano, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo subo mi logotipo a una red social, pues no es que yo pierda el derecho, ¿no? O sea, pues yo tengo un logotipo y tengo un certificado o un título de marca que me protege, ¿no? El tema me parece que va un poco por el contenido que se sube, ¿no? O que la gente que te dice, si subes una foto, esa foto ya le pertenece a la plataforma. Sí, justo eso era mi duda. Pero justo, ¿no? Regresamos al tema de los derechos morales, ¿no? O sea, si tú eres el autor de una foto,
pues que te den crédito, ¿no? Justamente una de las, me parece, de las falsas creencias que tenemos todos es que lo que está en internet es libre de uso y que se puede usar y entonces yo puedo agarrar una foto de aquí, de allá, El screenshot y órale, es mía. exacto, ¿no? Entonces, bueno, eso no es verdad, ¿no? De hecho, incluso hay que tener cuidado, si también en el tema de figuras públicas, que sé que al menos en Estados Unidos han demandado, no sé, alguien les toma una foto, un paparazzi les toma una foto, quien sale en la foto usa esa foto y entonces el paparazzi los demanda, porque la foto es suya, Ah, claro. ¿no? Entonces, aunque la imagen, tú estás en la imagen, la foto es de ellos, ¿no? Pero Y bueno, por ejemplo, si yo subo a mis redes sociales una foto, no sé, tomándome un refresco de cierta marca o donde salga algo de cierta marca, una bolsa, lo que sea, ¿esa marca puede utilizar mi foto y usarla de publicidad o no? ahí te diría que no. No sé si escucharon recientemente un caso bien interesante, que Toyota usó la imagen y una canción de Ricardo Arjona y, bueno, el juicio duró más de 8 años, pero va a tener que indemnizar con varios millones a Ricardo Arjona por haber usado su imagen y su canción sin su autorización. Es decir, contestando tu pregunta, Ale, nadie podría usar tu imagen si no tiene tu autorización, aunque esté en redes sociales, porque es tu imagen y eso te pertenece a ti. Y yo puedo usar, por ejemplo, el refresco, la bolsa, lo que sea, porque yo ya lo compré, entonces ya me puedo tomar fotos con eso. No hay como una restricción en la ley, ¿no? Entonces el tema es, bueno, tus redes son tuyas, privadas o públicas, no lo sé, lo desconozco, pero Públicas, ay, síganme, Alejandra Loyaje. pero no tendrías ninguna restricción de enseñar en una foto alguna marca, ¿no? Ahora, hay algunas recomendaciones que hace la Profeco en temas de influencers, ¿no? En caso de que tú estuvieras recibiendo algún dinero por mostrar esa marca en tus redes sociales. Estas recomendaciones van en el sentido de poner en los hashtags si es una participación pagada, ¿no? Entonces, cada vez estamos... Cada vez estamos... ¿Es cuando te contrataron influencer? Pues no me contratan, pero sí saco colaboraciones. Pero no pagadas, o sea... Pues me dan Dinero de especie también. Sí, exactamente, eso especie. cuenta. O por ejemplo, que te inviten a eventos. De hecho, si gustan, luego o lo podemos compartir también con quienes nos estén viendo en el video o algo así, un link para descargar la guía. Porque Ay, sí, estaría buenísimo. que la Profeco emitió, en la que te ponen, oye, si te invitaron a un evento, si tú vas a postear, si es un video o si es un en vivo, las recomendaciones que tienes que poner para decir que es una colaboración pagada y que entonces se entienda que estás publicitando la marca, ¿no? Ahora, si no estás recibiendo regalía alguna, bueno, pago alguno, pues sin problema, ¿no? Es parte de tu vida cotidiana, ¿no? Estás con tu celular y se ve la marca, ¿no? Pero nadie te pagó para anunciarlo. Entonces, bueno, entonces mi imagen nadie la podría utilizar, ni justo lo que hemos visto de que se está creando ahorita la inteligencia artificial para utilizar la imagen de ciertas personas haciendo diferente tipo de cosas, ¿no? O sea, desde cosas ilícitas que son delitos hasta conduciendo, viajando, eso tampoco se podría. Puedes enfrentar consecuencias legales, porque la imagen de la persona que no tienes autorización para usar, pues la estás usando, ¿no? En el mejor de los casos para hacer una publicidad, en el peor de los casos para relacionarla con productos o servicios, ¿no? De la industria, ¿no? De otras industrias que no necesariamente quieres que te relacionen, pero sí, no está permitido ese uso de la imagen de otra persona, ¿no? Okay. Ahora, sabemos, ¿no? Que la inteligencia artificial, ¿no? Cuando salió y que era como muy nuevo el tema de, bueno, incluso hasta vimos fotos del Papa, ¿no? Con unas chaquetas como de rapero, ¿no? O sea, claro que se entiende que es inteligencia artificial, ¿no? Y no creo que haya personas que se tomen la molestia personas que son públicas o famosas, de demandar a cada una de esas personas que utilizan. Digo, además, como es muy complicado rastrear o saber, ¿no? A menos que sea muy viral la foto. Pero sí podrían iniciar acciones en contra de las personas que usen su imagen en ese sentido. Pero creo que es algo súper importante tocarlo porque cuando alguien está emprendiendo un negocio, la
ahorita en este mundo de las redes sociales, las principales ideas son, bueno, yo le voy a pagar a la gente, justo como dice Sophie, en especie, oye, yo te voy a regalar de mi producto para que lo pruebes y tú a cambio me lo publicitas. Entonces sí es importante saber cómo estas reglas de que tienen que poner que es publicidad pagada, eso implica que tú sí puedes usar su imagen y si no, no puedes usar esa imagen o sí. De la persona, sí, no. O sea, ahí hay que ser muy claros, ¿no? Sí te puedes meter en un gran problema, incluso no solo el hecho de usarla, sino de decir algo de cierta persona, ¿no? No recuerdo ahora en qué año fue, pero, por ejemplo, Ingrid Coronado también demandó a TV Notas en algún momento porque mencionaron algo que no había sucedido. No recuerdo si fue con relación a una foto de su hijo o, bueno, pues un TV Notas sabemos qué tipo de periodismo es, ¿no? Sí. Claro. Entonces lo demandó y pues evidentemente también le fallaron a favor de Ingrid diciendo que no podían usar su imagen y no o sea, que fue incorrecto decir la nota que se publicó, ¿no? Porque dañaron su imagen. Entonces ahí le tuvieron que pagar daños y perjuicios. Y ellos por ser figuras públicas sí se puede utilizar su imagen en revistas, Sin la autorización, menos, que es lo que le pasó a Ricardo Arjona con Toyota, ¿no? Porque, oye, luego viene el periodicazo y así tu foto así en primera. Oye, la verdad, yo sí he salido en varios medios que yo no sé de dónde sacan mi información. No, por ejemplo, cuando empecé campaña salí, pues no puedo decir los nombres de los periódicos. Bueno, ni vienen al caso, pero a mí no me preguntaron ni sabía. Ajá. Yo me enteré, claro, pero eran notas buenas, ¿no? Que a mí me convenían. Si estás en campaña, entre más salgas en medios, mejor. Pero, o sea, yo me enteraba porque, tipo, mi abuelita, ¡ay, qué emoción! ¿Ya viste que estás aquí? Y yo, No. no había visto, gracias. Hay una excepción para el tema de medios de comunicación, para informar. Ah, O sea, ok. o sea, estás informando de un hecho. Entonces, Ujú. claro que puedes mencionar el nombre de la persona, etcétera, ¿no? Pero mi foto, ahí de que Pero las fotos eran fotos que tú tenías de manera privada en alguna red social o fueron fotos que, por ejemplo, no sé, te tomaron en una campaña. Porque si de es las eso, dos. es que estabas en un medio, en un ambiente público en el que obviamente, claro. y además por el tipo de actividad que estabas haciendo, pues cualquier persona te pudo haber tomado una foto y esa foto para medios informativos no tiene ninguna restricción. No, y aparte, por ejemplo, todo lo que subes a la plataforma X, inmediatamente cuando googleas el nombre de alguien, ahí te salen las fotos que has subido. Entonces, si me ponen a mí, pues ahí salen mis fotos y esas son las que toman. Entonces, Por ejemplo, de este señor que estaba con su amante en el concierto de grupo famoso de Lori. por favor, sí. Yo tengo una duda. ejemplo. El video principal, Porque él dice que usaron su imagen. Sí, justamente. Estaban en Estados Unidos. Así es. Estaban abrazando a una persona de su trabajo que no era su esposa. Y ella también estaba casada con otra persona que no era el que lo estaba abrazando. Entonces, pues ya saben, ¿no? De que le enfoca la cámara y pues se quitan, ¿no? Y se agachan y pues ya sabemos qué pasó después, ¿no? Sí, Pobre, pero hasta tuvo que renunciar a su trabajo, o sea. Pero creo que lo renunciaron, ¿no? pues Y era además- conflicto de intereses. Yo creo que el tema ahí era que era su subordinada. Pero pero son cuestiones morales. Aquí el tema es que, pues, No necesariamente, porque No, porque era una en empresa. políticas, en la De la empresa. de no De conflicto de intereses. de no relacionarse con Sí. empleados. Que debería de haber en el Claro. perjuicial, por ejemplo. Es creer, No, pero por ejemplo, aquí el que dice que estuvo mal que Coldplay lo exhibiera sin su permiso, que se hiciera viral, que utilizaron mal su imagen, que quiere demandar daños, todo eso en un ambiente mexicano, ¿qué pasaría? Yo no sé si sea cierto, pero sí había como un disclaimer que decía, ¿Puede ser grabado? puede ser grabado. Sí, eso me dijeron a mí, que justamente en los conciertos de ese Pues grupo bien, de Londres, ¿no? de ese grupo inglés, que siempre avisa. Estás en un lugar público, o Sí. sea, Muy ¿no? público, es un concierto con muchísima gente, y o sea. muchas cámaras. Sí. Entonces hay como quien dice, la gente sí puede usar tu imagen porque estás en un lugar público. Si me graban a mí cruzando la calle, no Claro, pues, importa. si alguien pone una cámara oculta en tu casa y Esto ya no. o sea, claramente ahí estamos en una franca violación de tus derechos de privacidad. Ya. Pero en un lugar público como el concierto de
Coldplay. Bueno. Pero pues, a ver, ya para quitarnos la duda, ¿podemos decir el nombre de marcas aquí en el podcast o no? Porque yo sé de que esa marca de refrescos famosa y Color rojo, con letras negras. esta banda famosa de Inglaterra. Y yo, Fíjate que es curioso porque incluso hasta he tenido varias consultas en ese sentido, ¿no? Que hay una marca que se menciona, por ejemplo, en una canción, Ah, claro. ¿no? Pues New York en la de Bad Bunny, supongamos, ¿no? la de Shakira. O, exacto, que mencionó Casio. Y lo hizo para denostar porque dice, cambiaste un Rolex por un Casio y un Ferrari por un Twingo, ¿no? Entonces están ninguneando a Twingo y están ninguneando a Casio. Casio. Pero supieron aprovecharlo bastante bien, me parece. O sea, como que incluso creo que Casio subió ahí unas publicaciones de, bueno, nosotros nunca te vamos a fallar o una cosa así, ¿no? Siempre, yo creo que depende de muchos factores. ¿Cómo lo toma la empresa? En el caso de las marcas, porque estas consultas que llegaron, por ejemplo, en su momento a mí, fue como de, no sé si nos gusta que mencionen nuestra marca en esta canción, porque eran como unos corridos, ¿no? Entonces, no sabemos, porque además nuestro público target es muy diferente. Si no queremos que nos asocien con ese público, ¿no? Exacto. Ah, claro. Pero en teoría, bueno, insisto, dependerá un poco de qué tan conflictiva es la empresa de la que se anunció o se dice la marca, ¿no? Pero, por ejemplo, tú no quieres estar a la disposición del buen humor que tengan los directivos de la empresa. No, y de hecho, o sea, a ver, ¿De existe... que ¿esta es buena empresa o no? Pues, o sea, de que mal de que humor. traten de evitar conflictos, ¿no? Pero a veces les conviene más. Por ejemplo, Casio pudo haber, no sé, o Twingo pudieron haber presentado acciones legales, pero en lugar de eso aprovecharon el El marketing marketing. que les generó, porque fue una canción que fue un éxito a nivel mundial. Entonces, creo que en algún momento cuando se utiliza una marca para tratar de compararla en el mal sentido, porque no sé si hemos o sabemos que en los supermercados o hemos visto que ponen ahí el ticket, ¿no? De la competencia y aquí cuesta 20 centavos menos. Sí. Esa comparación está permitida por la ley. Lo que no está permitido o que sería un poco rayando tal vez en el tema de vamos a tener una consecuencia legal, es exactamente tratar de como que orientar a las personas a las que está dirigido tu público, de decir, híjole, es que esta marca no está tan buena o esta marca está defectuosa o sin sustento alguna, ¿no? Tratar de perjudicar la imagen o el producto, ¿no? O sea, ahí sí ya estaríamos en un tema de competencia desleal y que pudieras tener o enfrentar consecuencias legales. Pero, pues el tema de mencionar marcas, digo, muy difícilmente... O nombres de que Coldplay fue, de que ya toda segura, ¿no? De que todo, aparte todo el mundo, es un hecho de dominio público. Hecho así. notorio. Lo invoco como hecho Lo notorio. invoco como hecho notorio. Así es. Es que, por ejemplo, nosotras que estamos en el Poder Judicial se nos complica un poco porque nosotras en nuestras sentencias sí tenemos que quitar todos esos datos, ¿no? Entonces, como que siento que hasta nuestra vida diaria, La vida es como cuidarlo. que no queremos decir el nombre, ¿sabes? No soy podemos muy decir así de la en cara, nuestros casos. el niño, tápale la cara al niño en la foto porque se ven. Sí, o sea, en nuestros casos no podemos, o cuando platicamos de nuestros casos, no podemos decir quiénes fueron las partes. No, claro. Pero ya cambia en el tema de las marcas si estás hablando pues de otra cosa que no sea jurisdiccional, obviamente. Sí. Así es. Y más en temas de marketing es muy diferente como el trato que se les da. Aunque en el tema de privacidad de datos de los niños yo estoy muy a favor De que no se difundan. Claro. Sí, o no, sea, está muy peligroso todo. ahí sí, digo, es otro tema completamente, pero sin desviarlo, pero sí, ahí creo que deberíamos proteger más a las infancias de aparecer en redes sociales. Exponerlos. Oye, es que justamente, no sé, bueno, ya que podemos decir nombres de marcas, pues hasta de partidos políticos, pues está el caso del niño de Movimiento Ciudadano, que justamente a partir de ese video que sale ese niño es donde se reforma la ley electoral para decir que no pueden salir niños, porque, no me acuerdo, pero... El niño naranja. Ajá, pero que ya está grande y todo, y hasta la fecha le sigue persiguiendo eso. Entonces dicen, no, pues esto se debe proteger su identidad y las fotos. Su derecho a desarrollar. Claro, pero hay quienes autorizaron que ese niño apareciera en esas publicidades, ¿no? Pues sus papás o sus tutores o sus representantes legales, ¿no? Alguien.
es lo mismo que sucede en los temas de publicidad, ¿no? Que hay que ser muy, muy, muy puntuales en cómo pueden aparecer niños, ¿no? Por ejemplo, hay películas en las que también se graban con, obviamente, casting infantil, ¿no? Ahí hay que tener especial cuidado sobre el tema de los permisos y demás, porque pues obviamente estás con un público infantil, ¿no? Sí, totalmente. Oye, por ejemplo, bueno, no sé si escucharon también la canción de Belinda, que empieza con una canción de Disney, ¿no? Ay, pobrecita, pero es que yo ya vi una La de entrevista de ella. Pero ella sí pagó, ¿no? Por eso es lo que te decir, pobrecita, dice que ella nunca subía a ver las regalías de esa canción, porque lo que le cobró Disney por... Pero bueno, es que no estoy muy enterada del... Es que canta como los Aristogatos en una canción. Okay. Pero es totalmente la tonada y todo. Y sí dice, los Aristogatos, o sea, sí, está igual, ¿no? Y todos decían, no puedes usarla, o sea, le estaban tirando un buen de hate. Y ella apareció diciendo, no, a ver, yo pagué los derechos y nunca voy a ver las regalías de esa canción por lo que me costaron. Uh-huh. Ok, sí, claro, porque pues los Aristogatos son los personajes de Disney. Claro, sí. Y entonces ella sí obtuvo el permiso de Disney para utilizar el nombre de los Aristogatos. Interesante, ¿cuánto le habrá costado? Pues dijo que imagínate que si nunca va a ver las regalías. Pero es que yo creo que es un poco lo que tú dices de la diferencia de utilizar la marca a utilizar la idea, porque usan como como la música, la letra de la canción, o sea, Bad Bunny, por ejemplo, no puede hacer una canción y al ratito otra persona salir cantando lo mismo, pero con otras palabras. Según yo, eso está dentro de la protección de derechos de autor. En los covers, ¿no? Sí, Sí, pagan claro. como una parte. Uh-huh, Exacto. Entonces, me supongo que por eso aquí en este caso sí tuvo que pagarle Belinda a Disney. Si solo hubiera utilizado la palabra Aristogatos, no, porque podría ser... Si es una marca publicidad. registrada, sí, necesitas también la autorización, si no podrías incurrir en una infracción. Ok. Interesante. Entonces lo mismo aplica para Shakira, ahorita que dijo Casio, Twingo, todo eso. Pero ahí, ¿cómo es que...? Porque aquí es diferente, ¿no? Es que una es una marca y otra es una creación. Exacto, lo otro es como el Intelectual, ¿no? derecho de autor, ¿no? Ujú. Los Aristogatos, que es una película, ¿no? Y personajes, de Disney. Entonces hay como alrededor de muchas cuestiones de propiedad intelectual de los Aristogatos, ¿no? Que me imagino que estarán, esto es algo interesante de decir y qué bueno que lo traen a colación, el tema de la doble protección, porque pensamos que o tenemos el derecho de autor o tenemos la marca, o tenemos, no sé, incluso la reserva de derechos, ¿no? Y lo que siempre se recomienda es tener todo, o sea, tener la doble protección, por ejemplo, la marca de su podcast, pero también hay algo que se llama reservas de derechos, y las reservas de derechos, el nombre del podcast es registrable tal cual, a través del derecho de autor como una reserva de derecho. Las difusiones y las publicaciones periódicas, por ejemplo, el nombre de las revistas, de los periódicos, no solamente pueden ser protegidas como marcas, sino también como reserva de derecho. Pero ya me confundí, ya me fui a otro lado. ¿En qué estábamos de los Aristogatos? De que, porque, por ejemplo, en unas canciones sí podían decir la marca, pero Belinda sí tuvo que pagar regalías. Y es porque, bueno, no sé. Sí, he pedido seguramente autorización. Eso sí, porque, Como o sea, protección, ¿no? exacto, O sea, yo no puedo cantar una canción que se llame Mulan, ¿no? Entonces, o sea, pues ya sabemos que es un personaje, que es muy famoso, entonces pues, debí de haber pedido cierta autorización. Oye, por ejemplo, pues ya hablamos de la forma buena que se debe hacer, ¿no? O sea, cuál es el procedimiento a seguir, cómo se hacen las cosas bien. ¿Nos puedes contar, no sé, algún caso que tú hayas tenido que te haya como marcado? Que tal vez no salió tan O bien. sea, porque justo ahorita nos acabas de dar como muchas recomendaciones de todo lo que tenemos que hacer. Y si no haces esto, pues va a haber consecuencias legales. ¿Qué casos te ha tocado a ti? Ya con pues, consecuencias el legales. ver- Ajá. Sí, claro. Ya como reparar, no tanto prevenir, porque todo esto es como para prevenir, ¿no? Como decimos, Que lastimosamente en México no tenemos como tanta cultura de prevención. es Porque más de reparación. aparte vi en tu currículum que en el INPI también estuviste como en el área de sanciones, ¿no? Sí, Entonces, Sí, que nos puedes platicar cómo es el lado sombrío de la propiedad industrial e cuando intelectual. estuve justamente como inspectora del área contenciosa, pues es súper triste ver, ¿no? Cómo la gran mayoría de los negocios familiares siempre terminan mal. Porque el papá demanda a la hija, el nieto a la abuelita, el primo al tío, o sea, es complicado, ¿no? Entonces, en estos casos en el que los emprendimientos son familiares o que éramos muy amigos hasta que ya no lo fuimos, yo siempre recomiendo, pues obviamente, tener como un poquito más de claridad en eso, ¿no? Si la empresa es familiar,
y, por ejemplo, las marcas están a nombre de las familias, pues ponerlo a nombre de la empresa, ¿no? O sea, si está a nombre de Juanito Pérez, en lugar de que sea a nombre de Juanito Pérez, pues que sea a nombre de la empresa, porque nunca sabes cuándo puede empezar a haber conflictos en los que, pues, desafortunadamente se van a pelear también la marca, ¿no? Y que después viene justo es que este ya existía, o el gran, o el original, o el auténtico, ¿no? Y entonces todos se pelearon por la marca y tuvieron un problema, ¿no? Eso en cuanto a cuestiones como que observé dentro del instituto, ¿no? Y en otros casos, me tocó un caso en el que un doctor había usado la marca, yo creo que como más de 10 años, y de repente pues le llegó un aviso de, oye, pues deja de usar esta marca porque yo la tengo registrada, ¿no? Y en rebranding, más o menos, creo que gastó alrededor de 5 millones de pesos, porque pues obviamente él tenía 3 clínicas con ese nombre, todas pues sus redes sociales, uniformes, todo lo que tiene que ver con la empresa. La identidad, ¿no? De la marca, totalmente. Así es. Y bueno, el rebranding le costó bastante. Ahí el tema es que el doctor no quiso impugnar. ¿Por qué? Si yo uso una marca antes de que alguien más la registre y lo puedo demostrar, podemos irnos a un procedimiento contencioso frente al INPI y yo ganar el derecho de tener la marca, aunque no la haya registrado desde hace 10 años, pero si yo demuestro que la uso y obviamente en el uso que contempla la ley y su reglamento, puedo obtener esa marca. Pero él no quiso, ¿no? Dijo, no, yo no le quiero invertir más dinero, me están amenazando, mejor cambio todo, ¿no? Entonces, eso fue un tema, pues económicamente fue bastante desafortunado para el doctor. Y en temas de consecuencias legales, bueno, hay otro caso también de unos restaurantes que justamente estos restaurantes pues eran de unos socios, ¿no? Y se pelearon, como sucede en la vida real, ¿no? Pues sí, esas cosas pasan. Y entonces de ser mejores amigos y de ser socios, pues ya se estaban dando con la cubeta y decidieron, se estaban haciendo la vida imposible, ¿no? Por la marca, porque la marca ya estaba posicionada, todo ese tema detrás de la marca que te genera un valor y que tus comensales ya te identifican y que además hay una buena calidad en los servicios, pues es complicado de replicar, ¿no? Entonces, fue intensa la pelea entre los socios y al final del día terminaron negociándolo, que fue creo que lo mejor. Terminaron vendiendo. Hay un valor, las marcas se pueden evaluar. Entonces, hay diferentes métodos de evaluación, se pueden evaluar y darle un número, ¿no? Porque tú ves un papel, ¿no? Lo que a ustedes les dieron, bueno, es una cosa electrónica, además ni siquiera es impresa. Antes se imprimían en papel opalina, ahora ya no. Entonces les dan eso, ¿no? Ese papel tiene un cierto valor, nada más que hay que saber cuánto vale, ¿no? Y al final del día, pues negociaban el precio y los que estaban, pues, en desacuerdo de vender la marca, se quedaban con la marca y los otros le dieron la parte proporcional del valor de la marca. Entonces, pues bueno, o sea, hay forma de llegar a algunos arreglos, en otras es inevitable el gasto. Y pues el día a día me llegan personas que, oye, me llegó una carta que deje de usar la marca. ¿Qué hago? ¿No? O en los peores casos, cuando les llega una visita del INPI, ¿no? El procedimiento de infracciones en el INPI contempla una visita que puede ser de factor sorpresa. Sí. Y en esa visita, y en esa visita te pueden notificar una demanda, ¿no? Muchas personas entran en pánico y cuando yo estaba ahí lo recuerdo perfecto, ¿no? Como que, entonces yo les doy estos tips para quienes en el día a día puedan llegar a recibir una visita del INPI. Primero, pues cerciórense que sí es una persona del INPI, ¿no? Pueden googlear cuáles son los teléfonos del INPI, preguntar si es el servidor público que los está visitando, que obviamente se está identificando y demás, pero cerciórense que sea una persona realmente que viene del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y la otra es, ábranle la puerta. ¿Por qué? Porque el hecho de negarse a recibir a un inspector significa que puedes aceptar, o bueno, que los siguientes pasos en el proceso legal van a jugar en tu contra.
Y 3, se puede clausurar tu establecimiento por no haber permitido esa visita del INPI. Digo, hay otros factores que pueden llegar a determinar eso de la clausura, pero bueno, puede suceder. Entonces, generalmente las personas están muy temerosas y qué me va a ver y qué, porque está tomando fotos, etc. Pero pues mantengan la calma. Sí, porque te van a visitar, ¿qué es lo que quiere ver el INPI? Así es, ¿no? Que básicamente están iniciando un proceso de infracción y que te van a ir a dejar y al final de la visita te van a dejar la demanda y vas a tener cierto número de días para contestar la demanda, ¿no? Pero porque los podrían inspeccionar o que quisieran ver o porque quien ofrece las pruebas, es decir, el actor en un procedimiento. es porque ya alguien más te demandó por el uso de la marca. Es justo mi suspensión que les decía que me llegó. Yo dije, ¿qué es esto? Y ya, pues ya me hice experta ahí en la ley. Y viene una serie de delitos o de causas administrativas, infracciones administrativas, y justamente habla de un proceso muy parecido al del SAT. Y pues esas facultades de inspección y vigilancia son pues muy inherentes a las autoridades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya te van a inspeccionar es porque ya hay como pues, una premisa de que estás infringiendo las normas de alguna manera. Y el tema es que sí te pueden hasta clausurar, te pueden embargar tus... ¿Y conseguiste la suspensión? No, es que esas no se conceden porque hagan de cuenta que tú no puedes paralizar las facultades de inspección de las autoridades administrativas, es la regla, como en fiscal. O sea, eso no procede. Porque incluso en la ley del INPI justamente viene que, o sea, si ya te van a inspeccionar es porque probablemente estás cometiendo una infracción o un delito. Y justamente el embargo de las mercancías está previsto cuando en las facultades de inspección se corrobora que sí lo estás haciendo. O sea, pueden llegar hasta embargarte tus cosas por usar mal una marca. Nosotros, o sea, en mi caso querían que le levantaran como etiquetado de sus telas. Porque decía que no podía trabajar y en efecto, o sea, tú dirías, pues sí procede, ¿no? Porque no puede trabajar con sus telas, pero no, precisamente ya que leí la ley de... ¿Cómo que con sus telas? De protección. Tenía telas, era productor de telas, o sea, de ropa. Entonces lo que hicieron ellos fue como etiquetarla y justo dice la ley que no las puedes usar. Entonces él decía, no, oigan, espérense. Incautarla, o sea, como inmovilizarla. Y justo le dije, no, o sea, contravienen disposiciones de orden público e interés social porque son las facultades de comprobación y inspección de la autoridad administrativa que es el INPI. Así es. Okay, para ello tienen que dejar una garantía y puedes destrabar esas mercancías con los sellos con una contragarantía, pero generalmente son bastante altas. Entonces, digo, depende del caso, ¿no? Oye, y luego, por ejemplo, me genera duda, ¿qué pasa con todas las personas que venden piratería? De que dicen que esto es de una marca que en realidad no lo es. ¿El INPI tiene ahí como facultad de acción para actuar o no? Sí, claro, por supuesto. De hecho, es como uno de los pilares o la razón de ser del instituto, ¿no? Hay un procedimiento que justamente se coordina con la aduana para tratar de revisar en aduana todos estos productos apócrifos, ¿no? O falsificaciones. Entonces, generalmente, digo, las marcas más falsificadas pues son estas de marcas deportivas, ¿no? O sea, no solo ropa, sino gorras, chamarras, playeras, o sea, es muy común ver este tipo de falsificaciones y entonces... ¿Y cómo se dan cuenta que son piratas? Hay un padrón en el que en las aduanas tú puedes decir, ok, yo soy titular de esta marca. Entonces hay ocasiones en que el agente aduanal contacta al representante legal de esas marcas y dice, oye, viene un pedimento de tal parte con marcas probablemente de tu interés. ¿Te interesaría revisarlas? Y entonces se coordina. Es un proceso sumamente rápido porque son más o menos 3 días en los que se inicia y se va a la aduana a verificar la mercancía. Y si efectivamente se comprueba que son falsificaciones, se detiene ahí en la aduana. Ya sea que estén de paso en el territorio nacional o que el destino final sea México. Pero hay esa posibilidad de poder incautar esa mercancía pirata que es bastante... Cuando es ropa dices, bueno, pero cuando son medicamentos piratas, o sea, ahí incluso ya, claro, entra tema de COFEPRIS, o sea, es un tema de salud pública, ¿no? Entonces es bastante grave el tema de las falsificaciones, ¿no? También me tocó mucho tiempo ver tema de falsificación de cigarros, que
si el cigarro es malo, todavía un cigarro pirata es peor, ¿no? O sea, los elementos que trae son peores. Entonces sí, hay acciones conjuntas de diferentes autoridades pues, para tratar de prevenir todo este tipo de cuestiones, porque desafortunadamente no tenemos como tanto la conciencia de, es que comprar falsificaciones, que coloquialmente lo decimos como piratas, comprar producto pirata no está bien, ¿no? Que tiene muchos sesgos y que hay otro tipo de análisis que se hace de la piratería desde un enfoque más económico o incluso hasta como social. Pero bueno, en fin, es complejo. Híjole, qué duro. Muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia, tu conocimiento y tus pasos. Creo que este episodio ha sido sumamente útil para nosotras y también muy inspirador. Y me gustaría ya por último, para cerrar, que nos dijeras dónde pueden encontrarte, si alguien tiene algún problema legal, cómo se puede acercar contigo. Claro. ¿En dónde estás? Bueno, en LinkedIn me encuentran como Lidia Velázquez Castañeda, ese es mi nombre completo, ahí estoy, ahí me pueden encontrar. A veces publico las cuestiones que son como más de interés del día a día, ¿no? O de las publicaciones en el diario oficial de cosas relacionadas con propiedad intelectual, que es en donde podría estar un poco más activa. Pero bueno, en Instagram estoy como @iplo, bueno, y en TikTok estoy como @eandeip. Ahí me pueden seguir. De repente subo contenido, pues creo yo que en aras de hacer difusión a la propiedad intelectual. Nuestras oficinas están físicamente al sur de la Ciudad de México, en San Ángel, ahí estamos en la calle de Cracovia. Entonces la página web es www.eande.mx, ahí nos pueden contactar. Y pues con mucho gusto poderlos llevar de la mano a buen puerto con sus proyectos. Pues muchas gracias, Lidia, por enseñarnos que pues no siempre emprender tiene que ser caótico e improvisado, que mejor que hacerlo sabiendo tus derechos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerden, lo que crean también es suyo y hay que registrarlo. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Si te gustó este episodio, suscríbete a Justicia con Faldas. no olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este episodio con quien creas que lo necesita. Nos escuchamos en el próximo capítulo, porque la justicia también se lleva con faldas.